Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando de dos constraints muy peculiares, puesto me vuelven mis registros únicos dentro de mi tabla. Y estamos hablando del primary key constraint y el unique constraint. Empecemos con el primary key, que es el más usado. El primary key se encarga de crear el identificador para mi tabla. Entonces, el campo que nosotros definamos como el primary key es el campo que va a identificar a mi tabla dentro de mi base de datos. Por lo tanto, solo va a haber uno por tabla. Los campos se vuelven mandatorios, o el campo o los campos donde aplicamos el primary key se vuelven mandatorios, o es necesario que sean definidos como mandatorios. Mis campos o el campo donde he aplicado el primary key constraint se vuelve único. Y otra característica principal es de que se me genera un índice de manera automática. La forma de aplicarlo, tenemos dos, de crear mi primary key constraint. Uno es mientras estamos definiendo al campo. En este ejemplo, estamos creando la tabla de ventas y tenemos el campo ID ventas y yo necesito que sea mi constraint primary key. Entonces, definido como no nulo y después constraint, el nombre del constraint y primary constraint y primary key, el nombre del constraint y primary key como tipo de constraint. Como les he mencionado en otros videos, eso lo puedo obviar, sin embargo no es recomendable ya que administrativamente es más fácil administrarlos cuando yo conozco el nombre generado. La otra forma de crear el primary key constraint, esto ya cuando aplico alter table, en el primero solo lo puedo hacer con create table, pero si yo estoy haciendo un alter table para crear el primary key, o simplemente yo quiero separar los constraints de la definición del constraint con la definición de campos para hacer más ordenado mi código, entonces va así: constraint, nombre del constraint, el tipo de constraint, en este caso estamos hablando primary key, y entre paréntesis el campo o los campos donde se va a aplicar el primary key. Este tipo de definición o esta manera de definir el primary key constraint se vuelve necesaria cuando mi llave es compuesta. Un primary key compuesto implica de que yo tengo más de un campo interactuando en la definición del primary key. Y en ese caso yo no lo puedo hacer en la misma definición del campo, puesto que yo no voy a trabajar sobre más de un campo. Entonces debo de ir aparte, colocar constraint, el nombre del constraint, el tipo de constraint, de nuevo primary key es el que estamos hablando, y los campos, en este caso porque es más de uno, que van a interactuar o que van a formar el primary key constraint. El otro constraint que hablábamos es unique. A diferencia del primary key, podemos tener múltiples unique dentro de una tabla, aunque la función es muy similar, puesto que me vuelve única el registro en la tabla. Podríamos entonces identificarlo o señalarlo también como un identificador dentro de mi tabla. Y es por eso que, al igual que el primary key, puede ser referenciado por un foreign key. De nuevo, ¿qué es lo que hace unique? Muy parecido, les decía, al primary key, me vuelve mis columnas únicas. La diferencia es que permite nulos. La otra diferencia, además de que podemos tener muchos, es que permite nulos. Sin embargo, es así como un pequeño truco porque solo me va a permitir un nulo. Y al igual que el primary key constraint, me genera un índice de forma automática. Veámoslos trabajando, estos dos señores. Y estoy con el constraint primary key. Vamos a crear tres tablas. Una tabla ventas, la que veíamos, y aquí está mi constraint. Una tabla productos, donde estoy definiendo el constraint de forma separada, y mi tabla detalle de ventas, donde estoy definiendo el constraint de forma separada también, pero porque tengo un constraint compuesto. Luego hacemos un par de inserciones, no nos vamos a detener en esa parte. Vamos a ir a ver las tablas creadas. Como estoy trabajando en TenDB, entonces tengo que ir a las bases de datos del sistema
Aquí tengo TenDB, actualizo, tengo tablas y vamos a ver la tabla ventas. Vamos a dar clic derecho, vamos a irnos a Design para ver el diseño de mi tabla. Tengo ID ventas y como podemos ver con ese símbolo, definitivamente este es mi Primary Key Constraint. Tiene identificación de Identity. Y la otra forma de verlo es por acá, expando ventas, expando key, y aquí tengo la definición de mi Primary Key Constraint. Vamos a la tabla de productos y de manera similar vemos aquí la definición de Primary Key Constraint y acá Constraint, detalle de ventas, perdón, key, y aquí tengo el Primary Key Constraint que es PK, y aquí de forma separada me dice, mira, los campos que están interactuando. No, eso no lo vemos acá, eso lo vemos acá, perdón, en Design. Y aquí ya veo que la interacción de mis registros, de mi primary key es de más de un campo, es de 2 campos. Okay, esto no era necesario, esto lo cerramos y veamos el otro señor, el Unique Constraint. El Unique Constraint decíamos que vuelve único el registro y la forma de crearlo es Constraint Unique. La diferencia del primer key es que puedo tener más de uno. Como explicábamos anteriormente en la presentación, porque ya tengo un primary key acá, ya no puedo definir otro primary key y quiero asegurarme que usuario no vamos a colocar o no nos va a ingresar por accidente un usuario 2 veces. Entonces le creamos el Constraint Unique. Corremos, actualizamos acá tablas para que hacemos el refresh para que nos aparezca. Y aquí está nuestra tabla usuario de sistema. Y ahora vamos a ver en llaves. Y aquí tenemos Unique usuario. Y lo que les explicaba, como no le definí nombre a mi primary key, él me generó un PK usuario y una serie de valores ahí. Vamos a irnos a Design para ver cómo está definido. Y aquí vemos el primary key colocado a ID user. Muy bien, tenemos entonces los dos constraints muy parecidos, mucho. El Unique Constraint y el Foreign Key Constraint. Ambos generan únicos. Uno permite valores nulos, el otro no. En el caso del primary key no permite. Primary key solo puede haber uno en la tabla y unique podemos tener múltiples unique en una tabla.